Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sea usted bienvenido a este segundo segmento de Tendencias, número 556, celebrando los lunes, celebrando los inicios de semana. Y estamos en este segundo segmento para traerle contenido relevante. Hemos estado hablando con usted acerca de incrementar su capacidad. Si usted se ha estancado en sus ingresos, en sus ventas, en el desarrollo de su organización, es probable que esté estancado en su capacidad y necesita incrementar su capacidad. Esta semana que pasó tuve la oportunidad de tratar de hacer dos compras, una en un lugar de libros, y cuando le escribo para preguntar, ¿tendrán este libro? Y yo tuve que esperar como 3 horas para que me contestaran el WhatsApp, y luego me dicen, sí lo tenemos. Y le digo, bueno, voy a mandar a una persona a que lo compre. Sí, pero no aceptamos efectivo. ¿Y por qué no aceptan efectivo? Porque se puede contagiar uno de coronavirus al recibir efectivo. Y le digo, bueno, ¿y qué otra opción hay de pago? ¿Me puede mandar un Visa Link para poderle pagar el libro? No, no tenemos Visa Link. Entonces voy a mandar al mensajero con mi tarjeta de crédito. No, porque él tiene que presentar su identificación personal para poder hacer el cobro. Yo le digo, bríndeme una forma de pagar. Y a todo esto, la conversación se interrumpió porque el WhatsApp, pues seguramente estuvo que atender a otras personas y se estancó por horas. Al final no compré ahí el libro. De igual manera, tengo una conversación, bueno, me pasaron varias cosas también. Tuve que llamar o escribir a otro lugar para preguntarles si tenían cierto producto y me dejaron en espera bastante tiempo y al final no obtuve la respuesta y decidí ir a otro lugar. Es evidente que esos lugares que tienen pues un reconocimiento están estancados en su capacidad y deben de incrementar su capacidad para no perder ventas. Ahora, lo que quiero dejar eh, eh, como una llamada de atención para usted en esta oportunidad es de que si usted está así, es decir, si su gente en ventas, en servicio al cliente está así, tenemos que hacer una revisión. Y entonces hemos invitado a continuación a Julio Palacios Sierra, a quien le doy la más cordial bienvenida como nuestro invitado de esta tarde. Él es ingeniero industrial, pero también es máster en ingeniería y tecnologías de aseguramiento. Se ha especializado muchísimo en temas de calidad y de sistemas de salud y seguridad ocupacional que están tan de moda en esta época post pandemia. Pero vamos a dividir esta conversación hablando el día de hoy específicamente acerca de calidad. Bienvenido, Julio. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable, Aner. Es un gran gusto saludarlos por esta vía y entonces empezar en esta conversación realmente a lo que tú decías, ¿verdad? El tema de la calidad y el tema de la estandarización. ¿Cómo la estandarización entonces puede ayudar a las compañías hoy en día a ordenar, primero saber hasta dónde pueden ser competentes, hasta dónde pueden ser capaces de llegar en este momento, ¿verdad? Porque si no sabemos obviamente hacia dónde vamos, todos los caminos nos llevan al mismo lugar, ¿cierto? Eso es algo conocido, ¿verdad? Que ya lo dijo entonces un gran gurú de la administración en ese sentido. Ahora bien, el tema en cuanto a qué debemos de hacer. Parte de lo que yo estoy haciendo es la estandarización dentro de las compañías en este sentido. Y lo que se recomienda, la sugerencia ahora, en este momento, para dar el salto de calidad, es la recomendación de la implementación de las normas en calidad. Y no solo las normas en calidad, sino la parte de los lineamientos como tal en cuanto a la ISO 9001-2015, que para todos nosotros, en alguna medida, para la parte empresarial, para las organizaciones, es conocido cómo se implementa la norma ISO 9001-2015. En Guatemala es un puñado de compañías que ya está trabajando en la ISO 9001-2015. ¿Por qué trabajan en la ISO 9001-2015? Muchas veces por el requerimiento de su mercado, muchas veces por el requerimiento de su cliente, muchas veces porque van a exportar sus productos, muchas veces porque entonces en todo caso quieren hacerse más competitivos. De eso se trata, de la parte de competitividad. Entonces, fomentar la competitividad y eso lo haciendo. Vaya, yo he platicado con varios gerentes generales, con CEOs, y me han dicho, pero ¿de qué me sirve a mí tener un documento colgado en la pared? Un cuadrito muy interesante, ¿verdad? Pero No, prácticamente
cómo hago para la rentabilidad de ese producto, de ese proceso, ¿verdad? Y es que platicábamos con Julio de que muchos de nosotros en esta época de pandemia aprendimos, o tal vez nos metimos a hacer más carne en nuestras casas los fines de semana, comprar la carne y nos queda deliciosa, exquisita, probamos con nuevos cortes. La pregunta es, si yo saliera a la venta, ¿podría tener un hit de ventas más que un restaurante conocido de carnes? Y la respuesta sería no necesariamente, porque yo sé que a ese restaurante de carnes, vaya a la ubicación que vaya, la calidad es similar. Pero en los pequeños negocios o en los emprendimientos, la calidad no siempre es constante y lo hemos visto, y es por eso que tal vez se hace una venta o dos, pero ya no se hace una tercera o una cuarta porque no se dan negocios repetidos. El éxito de esos negocios, esas cadenas que nosotros vemos, es la estandarización de los procesos. Pero yo le decía a Julio algo, Julio, qué bueno que todos pudiéramos invertir en un ISO, pero sabemos que eso puede ser costoso para una auditoría externa. Julio me decía, no necesitas una auditoría externa, ordena tus procesos, mapeamos tus procesos, estandaricemos procedimientos para que el servicio sea siempre similar. Porque yo lo que sí estoy muy seguro es que muchos dueños de empresas pequeñas, medianas, grandes, no tienen idea de cómo se está atendiendo al cliente debido a que no tienen estandarizados los procesos. Julio, ¿es posible estandarizar procesos, ordenarlos sin necesidad de tener tal vez esa certificación o dejarlo para un siguiente paso? ¿Es posible? Es posible para las medianas y pequeñas empresas y para los emprendimientos. Yo lo he visto, de hecho, desde el punto de vista, si quieren ustedes verlo, desde pequeños emprendimientos, pequeña empresa, mediana empresa, porque obviamente lo que nosotros ofrecemos en acceso.gt, que es nuestra página www.acceso.gt, para que lo puedan ustedes encontrar, así nos encontramos. ¿Qué ofrecemos nosotros? Ofrecemos un análisis de la brecha. Eso es el ABC de la asesoría y consultoría, ¿verdad? ¿Contra qué te vas a comparar? Te vas a comparar contra un estándar, porque obviamente, normalmente los países, sus estándares varían mucho. O sea, no es lo mismo producir en China, en Asia, no es lo mismo producir en Japón, no es lo mismo producir en India que producir en Alemania. O sea, los estándares de la calidad son diferentes. Obviamente el requisito del cliente es mucho más exigente dependiendo del mercado. O sea, lo mismo que llega, por ejemplo, a un país nórdico como Suecia, que puede ser entonces obviamente más exigente en cuanto a la calidad, es prácticamente lo que va a requerir entonces ese cliente. Vaya, vamos al tema que me preguntabas. El tema es en el asunto del emprendimiento. Sí se puede hacer un análisis de la brecha. Sí se puede hacer, digamos, el proceso de servicio al cliente. Yo necesito que mis clientes estén tan satisfechos y tan enamorados de mi producto que vuelvan a regresar, que vuelvan ¿cómo se llama?, a venir a mi empresa, que vuelvan a llegar a mi local, que vuelvan a llegar a mi comercio, que vuelvan a pedir eso en el delivery, por ejemplo. Ese tema, cuando ellos están obviamente enamorados del producto, van a poder seguirlo requiriendo, de tal forma que nosotros podemos colaborar con las empresas haciendo ese mapeo de qué, el mapeo de las oportunidades que puedan tener, obviamente a través de una metodología, la metodología de la mejora continua. Eso es una metodología conocida como el PHBA, el planifique, haga, verifique y actúe, que prácticamente nos da a nosotros obviamente el entendimiento de cómo las compañías pueden ir entonces avanzando en ese proceso, y avanzan en ese proceso obviamente cuando medimos ese proceso. Si medimos ese proceso, nosotros sabemos entonces que tenemos las métricas, en este caso en el Balance Scorecard, en los KPIs, y nosotros sabemos que esos KPIs nos pueden ir reflejando obviamente hacia dónde va la compañía. Entonces yo te diría, sí se puede hacer, porque por ejemplo las grandes compañías incluso han dicho, quiero un alcance limitado de un solo proceso, y entonces a todos sus esfuerzos están obviamente garantizando que ese proceso va a ser el certificable. Y yo te diría que ni siquiera pueden pensar en que se va a certificar, sino que solamente sentar las bases específicas para que obviamente puedan en un momento determinado ir hacia la certificación de tercera parte, que es parte de lo que nosotros también podemos guiarlos en este momento con el staff de consultores que contamos.
Yo quiero confesar algo acá. En el lugar donde trabajo, iniciamos con un proceso de ordenamiento de procedimientos, de procesos a través de ISO. No nos íbamos a certificar, realmente lo estábamos haciendo por ordenamiento. Luego nos dimos cuenta que en el ordenamiento generábamos tanto orden que nos generó tantos ahorros y tanto valor que llegamos al proceso de certificación propiamente, pero de inicio no fue ese el objetivo. Al final sí nos certificamos, pero fue parte de un proceso. Quisiéramos recomendarle a usted, amigo empresario, amigo emprendedor, que considere revisar sus procesos para poder atender a sus clientes y incrementar su capacidad. Julio, la empresa que tú representas, ¿cómo la contactamos? Sí, nosotros podemos estar siendo contactados, por favor, a través de la página web que es www.acceso con dos S al final, .gt, al teléfono 55 95 57 67 o al correo electrónico que es atención arroba acceso con doble S al final, acceso.gt. Prácticamente ahí tendríamos nuestros medios de comunicación accesibles para cualquier persona. Nosotros estamos abiertos y además de eso le podemos ofrecer también la consultoría, obviamente un análisis de la brecha y un primer contacto obviamente que podríamos hacer incluso con las personas, con los colaboradores o con las empresas en todo caso, ¿verdad? Ese primer contacto a través de nuestras redes de comunicación. Y quisiera mencionar otra cosa. El contexto de hoy es calidad, mejore su calidad. Puede ser que esté perdiendo negocios porque no está teniendo ese cuidado de la calidad. Pero quiero dejar solo como introducción algo. Si usted necesita apoyo en procesos de cultura de salud y seguridad ocupacional en base a la nueva normativa, entiendo que ustedes también lo desarrollan, Julio. Correcto, sí, nuestro nombre completo es Acceso, Calidad y Ambiente, porque las multinacionales y las nacionales de calidad de clase mundial siempre se han preocupado en el tema tanto de la calidad como de la salud y seguridad como del ambiente. Entonces, no dejemos de lado, de hecho es un tridente, ¿verdad? Es un tridente estratégico que le llamamos nosotros para poder ir hacia ese norte estratégico como tal. De esa forma, nosotros podemos entonces garantizarles a ustedes una evaluación tripartita incluso, ¿verdad? Ahí sí que por un mismo, ahí sí que auditor, ¿verdad? Auditor en este caso experto, puede auditar la parte de calidad, puede auditar la parte de salud y seguridad y la parte de ambiente. Nosotros contamos con ese expertise y lo hemos hecho en buenas corporaciones aquí en Guatemala y en Centroamérica y el Caribe también, que prácticamente nos ha dado ese expertise durante los últimos 15 años. Durante este tiempo, entonces, hemos ayudado a compañías de buen tamaño y compañías, como les digo, de pequeño y mediano, también a llegar hacia esos estándares de la calidad, estándares de salud y seguridad ocupacional. De hecho, dentro de lo que está requiriendo, en este caso, en la parte de acuerdos gubernativos, hay un acuerdo gubernativo muy importante en la parte de salud y seguridad ocupacional, el 229-2014. Ese es obligatorio. Todas las empresas ya de cualquier giro de negocios tienen que aplicarlo. El 79-2020 también, ¿verdad? Pero no dejemos de lado entonces la parte de calidad, de salud y seguridad y de ambiente. De eso nos puede dar a nosotros obviamente una ventaja competitiva con respecto a los competidores, con respecto a lo que está haciendo la competencia como tal, y entonces nosotros poder salir con esa vanguardia, ciertamente. Excelente. Julio, muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia acerca de este importante tema. ¿Puedes repetir nuevamente la página web y tu teléfono de contacto? Sí, estamos por favor en www.acceso con doble S al final, .gt. Nuestro teléfono de contacto es el 55 95 57 67 y el correo electrónico atención@acceso.gt. Ahí estamos a la orden de cualquier tipo de organización, pequeña, mediana, grande. Estamos en ese aspecto muy abiertos a cualquiera de las comunicaciones. Excelente. Julio, muchísimas gracias por atender esta comunicación. Yo estaba un poco preocupado, o bastante preocupado, porque esto se ha vuelto muy repetitivo. Solo termino contándoles esto. Tenía meses de no ir a un banco, perdí, extravié mi tarjeta de débito, tenía que recogerla, hice la gestión por teléfono para cancelar la otra y que me dieran mi tarjeta de débito. Pero cuando fui, me pidieron hacer 5 veces más cierto procedimiento. Uno para recogerla, la otra me dicen
necesitamos hacer una gestión para habilitarla como tarjeta de débito, porque es una tarjeta más que de descuentos y que se puede habilitar como tarjeta de débito. Después le digo, mire, yo tenía un saldo a favor en la otra tarjeta, ¿me lo puede trasladar? Es otro trámite. Y le digo, mire, yo pagué esa tarjeta por un año anticipado, sin embargo, ya me cobraron 15 quetzales este mes. Ah, bueno, esa es otra gestión para poder generar ese pago. Él decía que se lo reviertan y tuve que hacer otra gestión para que me volvieran los 15 quetzales. A todo esto fueron mucho tiempo. Yo digo, esto se podría mejorar. Estoy hablando de una empresa, un banco muy grande, muy reconocido, pero igual está pasando con empresas pequeñas, medianas y grandes. Así es de que gracias nuevamente, Julio. Y quiero recordarles a nuestros amigos de Tendencias de que este programa sale hoy lunes y también sale el sábado en repetición a las 12 del mediodía en la hora del tráfico. Así es de que lo acompañamos también el día sábado de regreso hacia su casa. Haremos una pausa y regresamos con más contenidos de Tendencias. Hola amigos de Tendencias, es un gusto estar acá nuevamente con ustedes acompañándoles en Protagonistas del Futuro. El día de hoy tenemos una entrevista sumamente interesante, una persona que conocí hace un par de meses y que sin duda el día de hoy nos va a aportar muchísimo a toda la audiencia, sobre todo los que estemos interesados en temas de reactivación, de transformación digital y de entender lo que se considera hoy la variable crítica para las empresas que están en crecimiento, los datos y la información. Hoy me acompaña Alejandra Feregrino. Alejandra es científica de datos, ella cuenta con 11 años de experiencia, es consultora en inteligencia analítica especializada en el sector empresarial. Ha colaborado en diferentes empresas como el BBVA de Bancomer, Nielsen Company y entre otras. Graduada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México como actuaria. Alejandra nos cuenta en su biografía que ella es apasionada de los datos, especializada en traducir grandes volúmenes de información para convertir esto en estrategia, en pronósticos e indicadores que ayuden a las marcas y profesionales a tomar mejores decisiones. Cuenta con amplia experiencia en el tema de Big Data, minería de información, desde una perspectiva técnica como desde una perspectiva de negocios, lo que ayuda a sus clientes y las marcas que asesora a que tomen mejores decisiones y haya pues una mejora en temas de rentabilidad, crecimiento, ventas, etcétera. Así que estoy muy contento de estar acá el día de hoy con Alejandra. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, José. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación. Será un gusto platicar con ustedes. Muy bien, bienvenida nuevamente a Tendencias. Recuerden amigos que estamos en 98.1 FM y nos pueden encontrar también online en el podcast de Tendencias. Así que, Alejandra, en la preparación de esta entrevista conversaba con un familiar y le comentaba que iba a hablar con una científica de datos. Esta persona es mi hermano y él me decía, y yo soy, ¿será que yo soy científico de datos? Porque mi hermano es economista y pasa todo el día detrás de la pantalla viendo números y datos en Excel, pero cuéntanos, ¿qué es un científico de datos y qué es un actuario? Ok, perfecto, José. Pues mira, es una pregunta muy común. Empiezo por contarte qué es un actuario. Acá en México, bueno, y en general, la profesión de actuaría se refiere a básicamente cómo de los números obtenemos estrategias, como está muy enfocada especialmente a temas de pronóstico, a temas de probabilidad. Los actores se relacionan mucho a, por ejemplo, temas de análisis de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo yo determino si en el futuro mi inversión va a ser rentable? ¿Qué variables me permiten medir eso? A eso está muy enfocada la carrera de actuaría. Si yo lo tuviera que decir en un sentido muy práctico, es como estudiar matemáticas, pero con un enfoque hacia negocio, con un enfoque empresarial.
¿Y es lo Entonces, mismo un actuario que un científico de datos o qué es un no. científico de datos? Ahora vamos justamente a ver las diferencias con la ciencia de datos. Para entenderlo, me gustaría justo también retomar cómo es que surge la ciencia de datos. Finalmente, como todas las grandes transformaciones que ocurren en la sociedad o los grandes conocimientos surgen de necesidades humanas. Entonces, me gustaría comenzar contando cómo surge, por ejemplo, la estadística. En la antigüedad, cuando hubo necesidad de las grandes, de las culturas antiguas, de entender cómo se distribuía su población, cómo iba falleciendo la gente, cómo iba naciendo, etcétera, fue que surge esta rama. De hecho, la raíz de la palabra estadística es estado, porque nace por la necesidad de entender el estado de las sociedades. Y así nace la estadística descriptiva. Pero ya que tenías esa información, se volvió necesario empezar a entender, ok, hoy estoy así, pero ¿cómo voy a estar en el futuro? Y surge la rama de la estadística inferencial. ¿A qué voy con esto? A que esta es una de las bases principales de lo que es actuaría, de lo que es de cualquier analista de datos, y hoy también lo es de un científico de datos. Ahora bien, conforme pasa el tiempo, el gran cambio que ocurrió fue la llegada del Internet. Esto, pues al final nos cambió como sociedad. ¿Y qué implicó a nivel de información? Que se genera ahora una información en un volumen y a una velocidad que antes no se conocía. Entonces, de hecho, esto da pie a lo que conocemos como Big Data, que tenemos información en un volumen que antes no se conocía, un volumen bastante grande, a una velocidad mucho mayor de la que se generaba antes y en una variedad de formatos que antes no conocíamos. Hoy tenemos información que viene de streaming, pues tenemos información de imágenes, de videos, etc. Entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Bueno, que el papel del analista de datos, el papel del actuario, enfrenta un reto. Antes teníamos herramientas, las herramientas tradicionales, que nos permitían analizar la información. Estas podían ser Excel, podían ser programar en diversos lenguajes. Sin embargo, con la llegada del Big Data, se vuelve necesario el conocimiento de herramientas computacionales, programas de lenguajes de programación más avanzados enfocados a poder realizar el análisis de estos grandes volúmenes de información. Esa es la clave y la principal diferencia entre un analista de datos y un científico de datos. Un científico de datos tiene que tener conocimientos en ciencias computacionales para poder hacer análisis del Big Data. Ahora Sí. bien, lo que siempre me gusta resaltar es que entendamos que al final el problema es el mismo. Necesitamos analizar información como siempre lo hemos hecho. Solamente que ahora esa información, por el volumen que tiene, se volvió necesario crear más bien, tener estos nuevos conocimientos y es lo que da pie al científico de datos. De hecho, yo creo que algo que nos ha pasado a todos es que, y justo hoy una amiga ponía en Twitter que Google Docs no le abría una hoja de cálculo porque era demasiado Ajá, grande. Y entonces ahí entra que tú necesitas un software especial para eso. O lo que pasó exacto. en Reino Unido, que dejan de registrar a los positivos de COVID porque Excel ya no daba más celdas y entonces sufren esa situación que pasa a ser mediática. Y bueno, tú nos hablabas del tema de los riesgos, que es la base de la disciplina de la actuaría, porque el futuro es incierto, sobre todo ahora que estamos en Sí, un año que se tuvo esta pandemia y que 2021 se proyecta pues con nuevos retos no vistos anteriormente. Pero el riesgo, obviamente, digamos, implica pues situaciones que no necesariamente esperamos, pero a la vez oportunidades no previstas. Y en ese sentido, ¿cuál es la hoja de ruta que deben de seguir las marcas para implementar adecuadamente una estrategia basada en datos?
Perfecto. Pues justo mi recomendación siempre es entender, primero, bueno, cuál es la situación de tu organización en el momento actual. Y para eso se vuelve necesario o hacer de entrada un proceso que, si quieres, es un proceso incluso un poco holístico. Yo hago la analogía con una persona. Las empresas al final son como personas. Finalmente son la suma de muchas personas que colaboran en ellas. Entonces, de entrada, tener una visión. Eso es fundamental. Y eso cada vez es más claro que tanto a nivel personal como a nivel empresarial, si tienes una visión de hacia dónde quieres ir, entonces, y eso de hecho es lo más complicado. Y yo siempre a mis clientes les explico, cuando tú intentas cambiar un mal hábito, dejar de fumar, bajar de peso, hacer más ejercicio, a nivel general lo vemos como algo muy sencillo, pero ¿cuántas veces logramos esos objetivos? ¿Están de acuerdo? Sí, no, Entonces, ¿y a qué nos...? una semana nada más. Los primeros Exactamente, 15 días de enero están llenos todos los gimnasios y luego ya se desaparece la gente. exacto. Quedémonos con esa analogía porque en las empresas de repente es como, quiero implementar una estrategia de datos. Sé que con eso mi empresa va a estar del otro lado, va a tener una ventaja competitiva. Y entonces los directores que finalmente, si tuviéramos que hacer la analogía con una persona, la dirección general viene a ser nuestro cerebro, la mente, ¿no? La directriz de la empresa. Y entonces, cuando ellos quieren ir hacia allá, dices, ok, vale, pero ese es un objetivo a nivel muy general, bajar de peso, ok. Ahora, planteemos metas muy puntuales para llegar a ese objetivo. Y ese planteo de metas tiene mucho que ver con temas mentales que nosotros ya traemos. Las personas de entrada somos adversas al cambio. Y entonces me topo mucho con empresas que de repente quieren implementar estrategias de datos ya, pero no entienden que es un proceso justamente. Entonces lo primero que entendemos es, ok, ¿qué datos tienes? ¿En qué formato están? ¿Quién los está capturando? ¿Cómo los estás analizando hoy? Y hay veces que ni siquiera tienen datos. Esa parte es bien compleja de entender porque me dicen, es que cómo no voy a tener datos si tengo un RP, un data warehouse. Estos nombres son relacionados a sistemas que almacenan información en las empresas, son nombres muy comunes para las empresas. Y entonces yo les digo, ok, vale, sí los tienes, pero a mí de qué me sirve si la mitad de ellos están capturados de manera incorrecta. Claro, claro, ¿no? Y si el input está malo, lógicamente vas a tener una salida mala. Normal, estás... Como dicen los amigos de esta consultora EY, mientras mejor la pregunta, mejor la respuesta, ¿no? Pero si tienes una mala Exactamente. pregunta, una mala captura de datos, el resultado posiblemente no va a ser el que uno El debería mejor. esperar. Y justamente ese es el gran reto. Él lo acaba de decir muy bien, la pregunta. Pero justo si yo no sé a dónde voy, si yo no tengo una estrategia clara, entonces tampoco sé que generalmente cuando les dices, ok, ¿qué te gustaría? No, pues vender más. Ah, ok. Pero vamos a detallar qué significa vender más, qué estás vendiendo hoy, cuánto te cuesta lo que estás vendiendo hoy. En esto les cuesta mucho trabajo. La clave es aterrizar esa estrategia en estrategias puntuales y entonces sí revisar, ok, para esta estrategia puntual, ¿qué datos necesito? ¿Qué indicadores tengo que medir? Un ejemplo que utilizo muchísimo es, no, si tú eres una empresa que ya tiene cierto crecimiento en el mercado y te das cuenta que lo que a ti te interesa más bien es fidelizar a tus clientes, porque estás notando que tu costo de adquisición de nuevos clientes es alto y no necesariamente un nuevo cliente al inicio pues va a tener un ticket alto. Y por un análisis ya te diste cuenta que realmente quien te hace la rentabilidad en tu empresa son aquellos clientes que ya tienen cierto tiempo contigo, que han hecho compra de otros productos, de otros servicios. En ese caso, entonces tú abiertamente generas una estrategia para fidelizar a los clientes y para aumentar el ticket. Ya no vas a estar focalizado en atraer nuevos clientes.
Entonces, ahí tendríamos que tener una tasa que midiera cuánto mi ticket está creciendo, cuánto el tiempo de antigüedad de mis clientes crece. Y yo siempre pongo este ejemplo porque cuando yo aviento la pregunta al aire, tenemos una empresa en la que la tasa de clientes nuevos está decreciendo. ¿Eso es bueno o malo? La mayoría de la gente me contesta es malo. Es Le malo, digo, es claro. que depende. Depende, porque si tu estrategia es fidelizar, Sí, entonces tal vez no te interese que lleguen nuevos clientes. En ese caso en particular es algo bueno. Te está diciendo que de este lado está creciendo tu ticket y del otro lado no estás teniendo nuevos clientes porque no te interesa. claro. Entonces yo siempre les digo, depende. Las empresas son como el cuerpo humano. Lo que le pudo funcionar a una, en otra puede generar pérdidas porque somos personas. Claro, claro. Y Alejandra, bueno, a los amigos de Tendencias, Alejandra antes fuera de micrófonos, fuera de Zoom, me contaba que ya conoce Guatemala, que estuvo acá, que por ahí visitó algunos lugares turísticos, justamente en esta línea de ayudar a nivel de un tema de implementación de datos. Y ya el tiempo pues ha pasado volando. Y yo quisiera hacerte otra pregunta porque es claro que en nuestros países de Latinoamérica el 80-90% de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas. Y cuando uno escucha todo esto de Big Data, un Data Warehouse, un RP y todo eso, este tipo de empresarios puede que se sientan como abrumados con estrés y uno dirá, bueno, eso suena a que solo es para grandes empresas, pero es así, Ale. ¿Tú qué recomiendas a las pymes que desean iniciar una cultura de toma de decisiones basadas en datos? Y si las pymes lo pueden hacer. No, bueno, excelente pregunta, José, y nada más alejado de la realidad. No, la ciencia de datos no solamente aplica para grandes empresas, para nada. La ciencia de datos finalmente se trata de cómo con datos aportas valor a la empresa. Y una pyme es la que más debería de utilizarla, porque en Latinoamérica son las empresas que finalmente jalan la economía. Y en estos tiempos, la verdad es que es vital que estas empresas crezcan, porque finalmente crece la sociedad. Entonces, primero dejar en claro que no solo es para grandes empresas. De hecho, hoy en día, las pymes y pequeñas empresas tienen una gran ventaja si adoptan la ciencia de datos, porque las grandes empresas siempre es un problema la implementación porque dependen de muchas áreas y siempre los procesos son más tardados. Las pymes pueden reaccionar más rápido. Si ya te diste cuenta de que tu estrategia no está jalando, los datos te van a permitir darte cuenta, oye, rápido, dale la vuelta. Porque de eso depende tu rentabilidad, de eso depende que sobrevivas a los fatídicos. En México, ese dato no lo tengo de Guatemala, pero en México al menos la mayoría de las pymes, su crecimiento, su rango de vida es de 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque justamente puedes tener una muy buena idea que responda a una necesidad del mercado, pero si no tienes un plan, si no tienes una estrategia, esa buena idea no es suficiente. Entonces, ¿cómo lo implementas? De entrada, las pymes como las grandes empresas van a tener datos. Lo que yo siempre les recomiendo es, primero, sí trata de buscar un perfil que ya puede, o sea, si eres una pyme, puedes buscar a lo mejor un becario en alguna de estas carreras de administración, de actuaría, de estadística, que te ayude a empezar a guardar los datos de tus clientes. De hecho, de los mayores errores que cometen las pymes es que contratan para manejo de redes sociales, contratan al primo, sobrino, hijo que sabe de internet. Claro, Para el manejo de el sus Sobrinity datos, Manager. exactamente. Para el manejo de los datos, ¿qué es lo que yo encuentro? Pues contratan al amigo que le sabe al Excel. Y con le sabe al Excel es porque lo sabe abrir y sabe capturar datos ahí. Pero no se trata de la herramienta, yo siempre les explico, la herramienta es lo de menos. Excel te va a soportar el crecimiento de tu pyme de aquí a 10 años, porque además voy a romper otro gran mito. Tampoco es que las grandes empresas utilicen necesariamente Big Data. Quien está utilizando Big Data hoy es Netflix, Amazon, y lo vemos, porque Netflix ahora ya me dice, esta película a ti tiene el 98% de gustarte, pero a otra persona le puede decir, a ti tiene el 70%. Eso es usar Big Data. ¿Y por qué lo sé? Porque ellos tienen millones de datos.
Claro, Pero hoy las empresas tampoco trabajan con millones de datos. Siguen utilizando analítica tradicional. En una pyme, de igual forma, es el mismo ciclo, solamente que se va adaptando. ¿Qué les explico yo? En una grande empresa puedes tener 3 perfiles distintos. Uno que se dedique solo a datos, otro que se dedique solo a análisis y otro que se dedique a implementación. En una pyme, más bien lo que tienes que hacer es buscar un perfil, irlo desarrollando para que este perfil, por el volumen de información que es muy pequeño, pueda tomar los 3 roles. claro, Es claro. decir, maneja los datos en Excel, los procesa y los explica en una presentación y ayuda a las áreas a implementarlo. Si Sí, yo te tuviera que decir las áreas claves en las que se tiene que focalizar una pyme conforme va creciendo es el área de datos, tener una persona que haga un uso eficiente de su información y el área de recursos humanos. Sin duda para mí son las principales áreas que debería de tener una pyme para poder empezar a implementar una estrategia basada en datos y ver su tamaño no como una desventaja, sino al contrario, como su mayor potencial para crecer, porque eso le permite reaccionar muy rápido a un entorno altamente dinámico. le permite responder con agilidad. Em, digamos que hoy las pymes tienen esta gran oportunidad y no necesitamos o no se necesita incursionar en grandes costos para habilitar opciones de ciencia de datos. Bueno, fue realmente, me siento encantado de haberte tenido con nosotros, Alejandra, sin duda una experta en todo este tema de ciencia de datos, y yo solo quiero cerrar recordando una experiencia en función de lo que tú nos contabas. Cuando empezó la pandemia, yo fui al lugar donde me atienden para el corte del cabello y le decía al dueño de este lugar, me imagino que a usted no le afectó tanto porque como tiene mucha relación con sus clientes, y él me decía, sí, pero yo nunca les pedí su teléfono ni su correo, entonces ahora no tengo cómo contactarlos. Y me puse a pensar en lo que tú decías de que una pyme, porque en este caso es pues una empresa pequeña, Sí, con el simple hecho de ya empezar a generar una base de datos, puede estar mejor preparada para una situación hacia futuro. Así que creo que es algo que cualquiera de nosotros puede y debe de hacer para garantizar unos mejores resultados en 2021 y en este último trimestre de 2020. Así que nuevamente, Alejandra, muchas gracias por tu tiempo. Fue un gusto tenerte acá con nosotros en Tendencias, y amigos, espero volverlos a saludar de nuevo el próximo lunes acá en este segmento, Protagonistas del Futuro de Tendencias en la 98.1 FM.